Good afternoon, everyone. Welcome to our 7th class of this basic English course. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Good afternoon, teacher. Good afternoon. Thanks, Jan. Good afternoon, teacher. Good afternoon, Emmeline. So, for today we have an interesting topic. We are going to see for the first time WH questions. WH questions, specifically the ones that go with the verb to be. WH questions with the verb to be. But before we get into that, we have to review a couple of practices that we have pending from our last encounter. Entonces, para el día de hoy vamos a tener un tema interesante que son los WH questions con el verbo to be. Como vamos a ver mucho más adelante, no solamente tenemos WH question con el verbo to be, sino que también tenemos WH questions con otros auxiliares, pero el primer paso en este caso es iniciar con el verbo to be. Si entendemos bien la estructura con el verbo to be, lo demás se hace relativo porque sigue una estructura similar. Hay una estructura común para estos WH questions y es importante entenderlo a cabalidad. Pero antes vamos a hacer nuestro review de lo que quedó pendiente del lunes, unas prácticas que quedaron pendientes del lunes. Y nada, déjenme compartir pantalla y vamos a iniciar para poder sacarle provecho a cada segundo. Muy bien. Ok, también tenemos una conversación por ahí. Good afternoon. Okay. So, in our last class estuvimos viendo lo que son las preguntas. Preguntas cerradas, ¿verdad? Estuvimos viendo las preguntas cerradas del verbo to be. Preguntas cerradas porque son preguntas de sí o no, ¿verdad? Preguntas de sí o no. Entonces, teníamos pendiente este ejercicio que ustedes debían de realizarlo para el día de hoy. En este ejercicio simplemente estamos viendo lo que estuvimos practicando el lunes. Aquí tenemos las estructuras de preguntas de distintas formas y es una excelente forma para practicar la estructura y desarrollar el sentido común en inglés. Muy bien, entonces el ejemplo nos dice, are Diane and Mario from Ecuador? Are Diane and Mario from Ecuador? Muy bien, nos pregunta que si Diana y Mario son de Ecuador. Como podemos ver, inicia con are, ¿verdad? Porque Diana y Mario representan un plural, ¿verdad? Son ellos. Entonces, el verbo to be para ellos es they. Entonces, como hemos visto el lunes, para poder hacer una pregunta con el verbo to be, debemos de colocar el verbo to be delante, seguido por el sujeto. En este caso, el sujeto está desglosado con nombres, porque recordemos que utilizamos el pronombre únicamente cuando no tenemos los nombres. Si tenemos los nombres, no necesitamos el pronombre. Diana y Mario representan they. Entonces, la pregunta pudo haber sido, are they from Ecuador? O are Diana and Mario from Ecuador? El hecho de utilizar los nombres no altera la estructura, es la misma estructura. Lo que hay que recordar a quién representa ese nombre, qué pronombre representan esos nombres. Dicho eso, tenemos nuestra primera respuesta, no, not. Raya, from México. ¿Cuál sería la respuesta? Dígame, Nelisa. Buenas tardes, teacher. Good afternoon. La respuesta sería no, they are not. They are from Mexico. Muy bien, very well. That is the answer. The correct answer is that. No, they're not, or no, they are not.
They are from Mexico, ¿verdad? Entonces, como aquí tenemos es el pronombre they, representado por Diana y Mario, que son ellos, ¿verdad? Entonces la pregunta sería que si Diana y Mario son de Ecuador. No, ellos no lo son. No, they are not. ¿Ok? Recordemos que habíamos visto que hay una coherencia entre el pronombre que se encuentra en la pregunta y el pronombre que se encuentra en la respuesta. Y luego vamos a afirmar, porque vamos a decir que ellos no son de Ecuador, y luego vamos a decir de dónde ellos son realmente. Son de México. They are from Mexico. From Mexico. They are from Mexico. Ok, vamos con el número 2 aquí. ¿Qué necesitamos? Vamos a ver, la segunda persona en levantar la mano fue Tracy. Tracy, dígame, ¿qué necesitamos aquí? Vamos, usted va a hacer, Tracy, la A y la B. A y B, estas dos. Okay. Are you from Mexico too? No, I'm not. I'm from Colombia. Very well, excellent. De nuevo aquí utilizamos el verbo to be are porque sabemos que el verbo to be para you es are, ¿verdad? Entonces sería, are you from Mexico too? ¿Eres tú también de México? Sabemos que en este caso, como la pregunta se hace en segunda persona, la respuesta va a ser en primera porque me la están haciendo a mí y yo soy el que estoy respondiendo. No, I'm not. No, no lo soy. Punto. I'm from Colombia. I'm from Colombia. Muy bien. Vamos con la tercera aquí. Vamos a ver quién tiene esta. Emily Beriwete. Vamos a ver. Sería so are you teach language Spanish? Yes, it's. Ok, aquí hay un elemento. Vamos a ver, ¿todos están de acuerdo con are en esta pregunta? Vamos a ver, ¿todos están de acuerdo con are? Ok, Nelisa dice que no. Vamos a ver, Nelisa, ¿qué usted tiene ahí? Yo tengo, so is your first language Spanish? Yes, it is. Ok, muy bien. La respuesta correcta es. ¿Por qué? Porque, miren algo. Esto que está aquí, your, es un adjetivo posesivo, que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Lo vimos al inicio de la clase, al inicio del curso. Y es importante que recuerden que el adjetivo posesivo, my, your, his, her, todos ellos, no afectan el uso del verbo to be. El verbo to be tiene un solo elemento que va a determinar cuál voy a usar, y es el sujeto de quien se esté hablando. Ok, entonces your no es you. Ok, vamos a hacer esto aquí. Ok, vamos a, solo por si acaso. Ok, entonces, recordemos que habíamos visto esto, ¿verdad? Que es lo que tenemos ahí. Y también tenemos esto otro, you. Your, que es esto que está aquí, es un adjetivo posesivo. ¿Ok? You es el pronombre. Son los pronombres los que van a determinar el verbo que voy a utilizar. Nunca, escuche bien, nunca serán los adjetivos. ¿Ok? Son los pronombres solamente. Entonces, esto normalmente suele ser un gancho. Esto suele ser un gancho porque uno asocia your y cree que estamos hablando de you. Pero no es you, es your, es suyo, de posesión, tuyo. Entonces, nunca va a determinar el verbo que voy a utilizar. Ni aquí, ni con cualquier otro verbo. Porque este gancho va a seguir saliendo a través de todo el curso. Y debemos de recordarlo, ¿ok? Entonces, siempre recuerden, cuando vean un adjetivo posesivo, es importante que lo puedan distinguir, por eso es importante que estudien siempre para que lo puedan distinguir, pero recuerden que él no va a modificar el verbo to be, nunca. Lo que va a modificar el verbo to be es el sujeto. En este caso, estamos hablando de tu primer idioma.
El idioma es una cosa. Si recordamos los pronombres, el pronombre cosa es it. Y el verbo to be para el pronombre it es is, ¿verdad? Entonces, por eso aquí la pregunta sería, ¿is your first language Spanish? ¿Ok? Miren cómo la respuesta tiene un it también. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una cosa. El idioma es una cosa, no es una persona. Entonces, por eso es is. ¿Ok? Entonces, recapitulando. So, is your first language Spanish? Yes, it is. Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que no le queda claro de eso? Ok, si no hay ninguna duda, vamos a continuar. Tenemos el number two. Number two. Mira from England. Mira from England. ¿Cuál sería el verbo to be que iría aquí? Vamos a ver. Ok, veo dos manos levantadas. Vamos a ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? Aparte de Nelisa y Tracy, que han estado participando, muy bien por ellas. ¿Alguien más? Dígame, Mabel, dígame. La A y la B, ¿cuál sería? Mira from England. No. No. She's from Australia. ¿Podría repetir de nuevo, Mabel, que no escuché bien? Por favor. Mira from England. No, I'm not. She's from Australia. Ok. Y aquí, ¿qué va a colocar? Porque inicia diciendo Mira y aquí no me dice qué colocaría para completar la pregunta. Are you? Ok. Are you? Ok. Mabel dice, are you? Vamos a ver, ¿alguien más? Muchas gracias, Mabel. Teresa, dígame, ¿qué tiene usted? Cheese. Aquí, cheese Mira from England. Yeah. Ok, Teresa tiene cheese Mira from England. Ok, vamos a ver, ¿alguien más? Muchas manos ahora. Adriana, dígame. Yo tengo is Mary from English. No, she's from Australia. Muy bien. La respuesta correcta es is, ¿ok? De nuevo, volvemos a recapitular. Mira es un nombre femenino, ¿verdad? Es un nombre femenino. Mira. Y frente a la duda, miren aquí donde tenemos el cheese, como que era respondiendo a la misma pregunta. Porque la persona responde a la pregunta negando y luego afirma. Entonces, recordemos lo siguiente. Vamos a ver esto aquí. Ok. La pregunta es esta. Is Mira from England? Esta es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué ha sucedido aquí? En vez de colocar she, se reemplazó el she por el nombre. Recuerden que el pronombre lo usamos cuando no tenemos el nombre. ¿Ok? Esa pregunta y esta pregunta es la misma pregunta. La única diferencia es que aquí estoy identificando a la persona y aquí estoy refiriéndome a la persona en tercera persona o sin mencionar su nombre. Vamos a decir que yo no conozco su nombre o ya lo mencionaron. Hay muchas razones por las cuales yo puedo pasar de esto a esto. Pero lo que quiero que capten es que es lo mismo. Si ya yo tengo el nombre, el pronombre no lo voy a utilizar otra vez. Simplemente me va a hacer falta el verbo. En este caso, el verbo to be, que es is. Porque sabemos que el verbo to be para she es is, ¿verdad? La regla es I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. ¿Ok? Entonces, si la pregunta es, y Mira from England, que yo sé que Mira es un nombre femenino, me hace falta el verbo to be que sería is. Is Mira from England? Que es lo mismo que preguntar, is she from England?
Entonces, si ya yo tengo Mira, no puedo agregar aquí, por ejemplo, ¿is she Mira from England? No, porque estaría teniendo dos elementos que cuando está uno, el pronombre, es porque no está el nombre. Si tengo el nombre, no está el pronombre. O es uno o es otro. ¿Ok? Entonces debemos de hacer esa vinculación. ¿Ok? Esa asociación. Cuando tenemos el nombre, debemos de recordar a qué pronombre representa ese nombre. Ah, representa she porque es una mujer. Ah, pues el verbo to be para she es is. Si fuera el caso de un hombre, is Carlos from England, sería lo mismo que preguntar, is he from England? Porque Carlos representa el pronombre he. Entonces ya yo sé que el verbo to be para he es is. ¿Ok? Y esto es muy importante porque los ejercicios o vienen así o vienen así. Y es lo mismo siempre. Pero yo debo de tener la idea clara con los usos o con el uso correcto de los pronombres. ¿Ok? Entonces, volviendo al ejercicio, sería is Mira from England. Entonces, como estamos hablando de ella, aquí en la respuesta no vamos a mencionar de nuevo Mira porque sería innecesario porque ya sabemos que estamos hablando de ella, ¿verdad? El contexto me permite, en vez de utilizar Mira de nuevo, sería utilizar el pronombre. No, she is not. ¿Ok? No, she is not. O no, she's not. Cualquiera de los dos. She is from Australia. She is from Australia. ¿Ok? Muy bien. Si se fijan aquí, en la primera pregunta, o en esta pregunta tenemos el nombre, pero aquí debajo tenemos los pronombres. Era uno de los casos que les mencionaba anteriormente. Cuando ya sabemos de quién estamos hablando, no vamos a seguir hablando mencionando el nombre de la persona, sino que decimos él o ella, porque ya se entiende por el contexto a quién nos estamos refiriendo. Ok, vamos ahora con estas dos, A y B. Vamos a ver, ¿alguien haya participado? Ok, dígame, Joanny. Aquí. Yes, she is, but her parents are from India. They no from Australia, original. Ok, y aquí entonces, ¿qué pondría? ¿En cuál? She from Sydney, aquí, ¿qué me haría falta? Donde se ve el cursor aquí. Me hace falta algo para completar la pregunta aquí. She from Sydney, ¿qué? Is. Muy bien, is she from Sydney? Si se fijan, aquí tengo she, aquí tenía Mira, pero seguimos hablando de Mira. Lo que pasa es que no lo vamos a repetir porque ya sabemos que estamos hablando de ella y entonces empezamos a utilizar el pronombre, pero la estructura es la misma. Is Mira? Is she from Sydney? Yes, she is. Both her parents are from India. Aquí sabemos, ok, aquí nos dice, but her parents are from India. Fíjense que dice parents, ¿verdad? Estamos hablando de los padres, está en plural. Entonces, como estamos hablando en plural y estamos hablando de ellos, aquí vamos a utilizar, como bien utilizó la participante, el pronombre they are not from Australia originally. Ok, they are not o they're not, cualquiera de los dos, from Australia originally. Muy bien. Por eso es importante ir leyendo, ¿ok? Entonces la pregunta sería, ¿es Mera de Inglaterra? No, ella no lo es. Ella es de Australia. ¿Es ella de Sydney? Sí, ella es de Sydney. Pero sus padres, miren el adjetivo posesivo her, pero sus padres son de la India. Ellos no son de Australia originalmente. Bien, entonces vamos con la siguiente. A y B aquí. Vamos a ver quién más no ha participado. B a Katie. Dígame, Katie. A, B, here. Hi, profe. Bueno, yo creo que sería Is Mira first language Hindi? Ok, muy bien. Is
is English. Aquí que vaya falta. No. Es Mira first language Hindi. No. It's not. No. Sería not. Ay, me voy a confundir. Usted lo dijo bien. Recuerda que tenemos Mira. El mismo ejemplo de ahorita. Miren, Mira, aquí es. Seguimos hablando de Mira. Sería, is Mira's first language Hindi? No, it's not. Muy bien. No, it's not. Y aquí quería. It's English. Ok, it is English. Muy bien. Porque estamos hablando de nuevo de una cosa. Entonces, correctamente, usted lo dijo bien al principio, is Mira's first language Hindi. Es el primer lenguaje de Mira hindú. No lo es inglés. Entonces, sabemos que es porque estamos hablando de... Aquí estamos hablando del lenguaje. Esto que está aquí, lo vamos a ver más adelante, es un posesivo. Y estamos hablando del idioma de Mira. El enfoque aquí es el idioma, ¿verdad? El lenguaje, que en este caso es hindú. Seguimos con lo que habíamos explicado aquí arriba. El enfoque aquí está en el lenguaje. ¿Ok? Igual vamos a usar es, porque para él, ella y cosa usamos is. Así que aquí sería is. Fácil, ¿verdad? Pero la respuesta sería con cosa, porque estamos hablando del lenguaje. Igual como mencionó la compañera, no, it is not, o no, it's not, it is English. ¿Por qué? Porque el enfoque es cuál es el idioma de Mira. Estamos hablando de algo de ella, y ese algo es el idioma. Entonces, como es del idioma, el pronombre que vamos a utilizar aquí para responder no puede ser she, porque aunque dice Mira, no estamos hablando de Mira, sino de el primer idioma de ella. ¿Ok? Por eso es it's en ambas. Porque el idioma es una cosa. ¿Ok? Hasta esa parte, número 2. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Ok. Vamos entonces con el número 3. Number 3. Vamos a ver quién está aquí. Tenemos unos nombres raros aquí. Ana María Costa. Dígame, Ana María. La A y la B. Sí, teacher, es un nombre tan raro. Como le salga va a estar bien, no se preocupe. Ok. Ie. Are Kangwaku from South Korea? Yes, we are. Muy bien, excelente, excelente. Aquí sabemos que es el verbo to be are, porque tenemos nuestro pronombre you, ¿verdad? Nuestro pronombre you. Y la pregunta es que si Jige, ¿verdad? Eres tú y Kangwoo from South Korea, son tú y Kangwoo de Corea del Sur. La pregunta es, ¿verdad? A ti, de otra persona. Un nosotros, ¿verdad? Eres tú y Kangwoo from South Korea. Y él responde, sí, yes we are. Sí, nosotros somos de Corea del Sur. Yes we are, ¿ok? Yes we are, porque es a tú y alguien más. Entonces ya cuando yo responda, voy a responder como nosotros, ¿verdad? Es como que yo le pregunte, por ejemplo, si yo a Teresa, vamos a asumir que Teresa es casada, y yo le digo, Teresa, ¿es usted y su esposo y su esposo de la República Dominicana? Y ella va a responder, sí, lo somos, ¿verdad? Sí, lo somos y los dos son de allá, o son de aquí en este caso, porque la pregunta es a ellos dos, y ella va a responder con un nosotros. Somos. Muy bien. Y por último, tenemos aquí la A y la B. Vamos a ver alguien que no haya participado o de los que tienen la mano levantada. Ok, Tracy, it's your turn again. Vamos a ver, Tracy, ¿cuál sería la respuesta? Are you from Seoul? No, we are not. We are from Busan. Muy bien, muy bien. And are you from Seoul? Estamos aquí viendo, por eso es importante seguir el flujo de la conversación.
Miren que se la dividieron, ¿ok? Aquí estamos hablando de dos personas. Le están preguntando a Jige, ¿verdad? Acerca de él y de Kanju. Y él acaba de responder que ellos son de Corea del Sur. Cuando dijo, yes, we are. Pero la persona tiene otra pregunta. Él quiere saber exactamente de dónde de Corea del Sur. Y le pregunta, and are you, aquí este you ya es el you de ustedes. Are you from Seoul? ¿Son ustedes de Seúl? Y él responde, no, we are not, porque sigue hablando de ellos dos. No, we are not, we are from Busan. No, nosotros no somos de Seúl, nosotros somos de Busan. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante y esos ejercicios están siempre presentes a través de todo este curso porque el libro Interchange los usa bastante. Me gustan mucho esos ejercicios porque déjenme responderle a Ismenia un segundo. ¿Ok? Estos ejercicios porque le ayudan al estudiante a desarrollar ese sentido común en inglés, a identificar el flujo de la conversación, la lógica, ok, si preguntaron tal cosa, lo siguiente sería esto, etcétera. Son muy buenos, son muy buenos. Además de que normalmente, como les dije, se responden con el Grammar Focus que siempre explicamos previo a un ejercicio. Lo que significa que si usted capta esto aquí se le hace más fácil. Bien, hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a este tema? ¿No? ¿Todo está claro? Ok. Es importante que esté claro en su práctica que va a estar disponible desde el día de hoy, que tiene un total de 20 preguntas. Este tema está incluido y es un tema que lo vamos a volver a ver y va a estar ahí. Como siempre les digo a los participantes, no tenemos aquí un tema que sobra. ¿Okay? No hay temas que sobran aquí, porque estamos iniciando con lo básico. Lo básico es elemental, lo básico siempre va a estar presente y vuelvo a insistir y a subrayar lo mismo. Las lagunas o los problemas con los temas básicos se van a reflejar más adelante y va a ser más complicado. Entonces es importante que usted vaya comprendiendo y que si tiene alguna duda, no dude en preguntar. ¿Ok? Que se le aclara, lo tiene claro y ya más adelante, pues cuando lo vuelva a ver, se le hace más fácil. ¿Ok? Pero este tema no se va a ir a ningún lugar. Lo vamos a seguir viendo. Porque es una pregunta, una forma de yo preguntarle a alguien, ¿verdad? ¿De dónde es? Por ejemplo. Etcétera. Muy bien. Nuestro segundo ejercicio pendiente era este. Aquí teníamos unas preguntas y teníamos que identificar cuál iba a ser o cuál sería la respuesta correcta. Vamos a ver. Tenemos la primera que ya está hecha. Are Liam and Grace from England? Y la respuesta era letter D. No, they're not. They're from New Zealand. Muy bien. Entonces luego tenemos la número 2. Is your first language Mandarin? Is your first language Mandarin? ¿Cuál sería la respuesta? Dígame, Emmeline. Last teacher. No, it's Cantonese. Okay, no, it's not. It's Cantonese. No, it's not. It's Cantonese. Okay. Muy bien. Cantonese. Number 3. Are you Egyptian? Are you Egyptian? Dígame, Reinaldo. Yes, she's from London. Ok, nos dice Reinaldo que es letter B. ¿Todos de acuerdo con eso? No. ¿Quién dijo que no? Vamos a ver. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Tracy dijo que no. Tracy dijo que no. Dígame, Tracy, ¿qué usted opina? Vamos a ver. También dice que no. Yo tengo la E.
Yes, we are from Cairo. Ok, la respuesta correcta es letter E. Yes, we are. We're from Cairo. ¿Por qué? Porque el Cairo se encuentra en Egipto, ¿verdad? Y encaja, ¿verdad? Es una posible respuesta. ¿Son ustedes egipcios? Sí, lo somos. Somos del Cairo. ¿Ok? Sería la respuesta correcta. Number 4. Is Mr. Lau from Beijing? Is Mr. Lau from Beijing? Vamos a ver. Alguien haya participado que esté por aquí. Dígame, Yanni. No, he's not. He's from Shanghai. Muy bien. Is Mr. Lau. Recordemos que Mr. se utiliza para masculino, así que podemos deducir automáticamente que es un he. Is Mr. Lau from Beijing? No, he's not. He's from Shanghai. She's from Shanghai. Okay? Muy bien. Shanghai. And number 5. Is your mother from the UK? Is your mother from the UK? Vamos a ver. ¿Alguien más? Ok, dígame Mabel. Yes. She is from London. Ok, muy bien. Is letter B. Is your mother from the UK? Yes, she is. She's from London. She's from London. Muy bien. Bien, vamos a hacer esto rapidito. Aquí tenemos 5 imágenes diferentes. Tenemos personas conocidas. Tenemos a Bruno Mars, Morena Baccarin, Gael García Bernal, Mawasada y Chris Hemsworth. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Pueden bajar la mano ahora para que levanten la mano los que quieran participar. Yo, por ejemplo, les voy a preguntar acerca de Bruno Mars y le voy a hacer la pregunta. ¿Es Bruno Mars? Usted tiene que, ¿verdad?, saber de dónde es. Así que le voy a dar un momento para que se orienten de dónde viene cada uno. Entonces, yo le voy a hacer la pregunta. ¿Es Bruno Mars from? Y le voy a decir Italy. Y usted me va a decir, yes, he is. No, he's not. ¿Ok? Si usted cree que él es de Italia, me va a decir, yes, he is. Si usted cree que él no es de Italia, va a decir, no, he's not. ¿Ok? Entonces yo le voy a preguntar de nuevo, is he from the US? Y si usted cree que él es de los Estados Unidos, usted va a decir, yes, he is. O no, he's not. ¿Qué queremos con esto? Practicar las respuestas de las preguntas cerradas. Entonces vamos a iniciar con Bruno Mars. Teresa, ¿está lista, Teresa? Yes. Okay, Teresa. So, Teresa, is Bruno Mars from Italy? Yes, he is. Are you sure that he is from Italy? Oh, no, sorry. No, he's not. Okay. No, he's not. I think he's the Philippines. Okay, so I'm going to ask you the question. Is he from the US? No, he isn't. Okay. Is he from the Philippines? Yes, he is. Muy bien, muy bien. Muy bien, vamos con la siguiente. Morena Baccarin. Ok. Katie. ¿Lista, Katie? Yes, teacher. Ok. Incluso si la digo intentándolo otra vez, pero no vamos a decir que es fácil. Ok. Is Morena Baccarin from Argentina? No, she's not. Is Morena Baccarin from the US? No, she's not. Is Morena Baccarin from Brazil?
Yes, cheese. Muy bien, she is from Brazil. Excellent. Vamos con Gael García Bernal. Eso tiene que ser fácil. Emmeline, vamos a ver, Emmeline. ¿Está lista, Emmeline? Hola. Yes. Is Gael García from Brazil? No, she's not. No, he's not. Muy bien. Is Gael García Bernal from Spain? No, she's not. Okay. Is Gael García from Mexico? Yes, she's. His. Yes, No, yes, no, he he is. Muy bien, muy bien. Mao Asada, ok, Mao Asada, esa está regalada, Mao, ese es el nombre, ok, give it away. Mabel, vamos a ver Mabel, are you ready? ¿Está lista? Yes, are you ready? Ok, is Mao Asada from South Korea? No, she's not. Okay. Is Mao Asada from China? Yes, she is. Okay. Actually, she's from Japan. Mao Asada is from Japan. But it's okay. It's okay. It's okay. Yeah, it's okay. La estructura estuvo bien. La veracidad de la información, que en este caso sería Japón, fue, verdad, el detalle ahí, pero respondió la estructura, que es lo que estamos hablando principalmente, porque no todo el mundo conoce a Mao Asada. Yo la conocí en este libro. Así que es bueno saber que ella es de Japón. Por último, yo sé que imagino que lo conocen. Este sí, ¿verdad? Jonaisi. Chris Hemsworth. ¿Está lista? Yes. Okay. Jonaisi, is Chris Hemsworth from England? No. No, he's not. Okay. Is Chris Hemsworth from Canada? No. Okay, no, he's not. Is Chris Hemsworth from Australia? Yes. Yes, he is. Yes, he is. Muy bien, excellent. Entonces, dígame. Es mi favorite actor. Oh, is your favorite actor. Nice. Muy bien. Entonces, la idea de esto es practicar el he is. Yes, he is. No, he isn't. Yes, she is. No, she isn't. ¿Ok? Practicar eso. Y es bueno que usted, siempre que pueda, pues pueda practicar con usted mismo. ¿Ok? Practicar con usted mismo. O hacer caso y buscarse un compañero del grupo de personas que hay aquí, que siempre hay 20, 24 personas conectadas, y decir, oye, vamos a practicar inglés. No te conozco, vamos a conocernos aquí, vamos a practicar inglés. Vamos a hacer todo lo que vemos en la clase, a repetirlo aquí. Porque es necesario practicar. Y la mejor forma de hacerlo es con otra persona, with another human being. Si sabe más, bien. Si no sabe más, no importa. Lo importante es que usted practique, porque así se va acostumbrando. Si no practica, pues se olvida. Créanme, se olvida. Muy bien. Teníamos esta conversación, who's that? Déjenme ver. Esta conversación estaba en el grupo pendiente para hoy, ¿verdad? Déjenme ver para no decir. Ok, yes. Yo mandé el audio y todo. Entonces, vamos a ver. Las primeras 10 personas en levantar su mano van a realizar esta conversación. Vamos a escucharlos, las primeras 10 personas. Ok, muy bien. Tenemos 6 participantes, nos hacen falta 4. 4 más. 4 más. Ok, nos hace falta uno más. Otro valiente o valienta. ¿Verdad? No, una valiente o un valiente. Yes, muy bien, terminamos con Reinaldo ahí. Entonces, recuerden, yo los voy seleccionando. A medida de que van participando, van bajando la mano.
Tracy, Luna y Mabel. Tracy va a ser Nadia y Mabel va a ser Ben. Who's that? It's my sister. She is very pretty. What's her name? Madison. We call her Maddie. Madison. That's a beautiful name. How old is she? She's 28. And what's she like? Is she nice? Where she's good. She's really pretty. And who's that little girl? That's her daughter, Mia. She's years old. She's cute. Yes, she's very smart. Chulo. Ok, muy bien, muy bien. Muy bien, vamos con los siguientes. Ok. Ujú. Entonces tenemos ahora a Nelisa y a Teresa. Nelisa y Teresa. Nelisa es Nadia y Teresa es Ben. Who's that? She's my sister. She's really pretty. What's her name? Oh, Madison. We'll call her Maddie. Madison. That's a beautiful name. How old is she? She's 28. And what's she like? Is she nice? Well, she's kind. But she's really kind. And who's that little girl? That's her daughter, Mia. She's 6 years old. She's cute. Yeah, she is. And she's very smart too. Muy bien, very well, very well. Let's continue. Nada que agregar ahí. The pronunciation de really kind. Yes, así mismo. Really kind. Yes. Kind, como veremos, bueno, lo vamos a explicar ahora. El kind, lo que significa, pero es así, kind. Okay. Seguimos pues con los demás. Tenemos a Amarilis y a Katie. Amarilis y Katie, ¿verdad? Amarilis y Katie. Amarilis va a ser Nadia, Katie va a ser Ben. What's that? What's that? She's my sister. She's right. What's her name? Madison. We call her Maddie. Madison. That's beautiful. Nice. How old is she? She's 28. What is like? Is she nice? Well, she's shy, but she's really kind. What? That's like you? That's she's 6 years old. She's good too? Of course. She's good. Yeah, she's very smart. So. Ok, muy bien. Recuerden que esto es who's that. Who's that? Ok, who's that? She's really pretty. Aquí es she's cute. Cute. Ok, muy bien, muy bien. Vamos a darle aquí. Ok, me queda Joanny y Jonaisi Toribio. Joanny, you're Nadia. Jonaisi, you're Ben. Entonces yo soy Nadia. Joanny, yes, you're Nadia.
Aquí me lo voy a poner. Ah. ¿Me escuchan ahí? Joanny, Jonaisi? Teacher, yo soy fan. Yes. Esperamos por Joanny entonces. Ok, puede iniciar ustedes. Nadia, who's that? She's my sister. What's her name? Madison. Where call her Maddie? Madison. That's a beautiful name. How old is she? She is 28. And what she likes is 9. Where she is? She Montreal Camp guy. And who's that with her? 10 by my she 6 years old. She is cute. Yes, she is, and she's very smart too. Okay. Recuerden que esto es that's her daughter. Daughter, ok. Aunque she's, vamos a verlo aquí arriba, she's y she es lo mismo. No es correcto que si dice she's, yo diga she's. Es lo mismo, pero no es lo que está escrito. Entonces es importante que pronunciemos siempre lo que vamos leyendo, ¿ok? She's my sister. Si dijera she's, sería she's. Sí, es lo mismo, pero para poder practicar tanto el she is como el she's, tenemos que pronunciar el que estemos leyendo en el momento, ¿ok? Es muy importante. Por último, nos queda Yanni Delgado y Reinaldo. Reinaldo va a ser Ben y Yanni será Nadia. Okay, escuchan. Yes, we can hear you. Empezamos. Yes. Who's that? She's my sister. She's really pretty. What's her name? Madison. We call her Maya. Madison. That's a beautiful name. How old is she? She's 28. And what's she like? Is she nice? Otra llamada. El boy water. Ben, aquí. Will she? He bought chicken. No te escucho nada. Escuchas ahora. A ver. Will she put chicken? And who's that girl there? That's her dancer, Mia. She's 6 years old. She's cute. Yes, she's very smart too. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver esta conversación paso a paso. Who's that? ¿Quién es ese o quién es esa? She's my sister. Ella es mi hermana. She's really pretty. Ella es muy bonita. What's her name? ¿Cuál es su nombre? Madison. We call her Maddie. Madison, la llamamos Maddie. Madison, that's a beautiful name. Madison es un nombre bonito. How old is she? ¿Qué edad tiene? She's 28. Ella tiene 28.
And what's she like? Is she nice? ¿Cómo es ella? ¿Es ella agradable? Well, she's shy. Shy. But she's really kind. Bien, ella es tímida, shy, but she's really kind. Pero ella es muy amable. Kind en inglés significa amable. Una persona amable. And who's that little girl? Girl. Okay, girl. And who's that little girl? ¿Y quién es esa pequeña niña? That's her daughter, Mia. Esa es su hija, Mia. She's 6 years old. Ella tiene 6 años. She's cute. Ella es bonita. Yes, she is. And she's very smart too. Sí, ella lo es. Y es muy inteligente también. ¿Ok? Ahí tenemos el significado de cada una de esas oraciones. Bien, entonces, hace unas semanas estuvimos viendo los números del 0 al 10. Los números del 0 al 10 son necesarios, ¿verdad?, para poder dar nuestro número telefónico. Con eso es suficiente, pero cuando empezamos a hablar de edades, necesitamos más. No es suficiente con los números del 0 al 9 o del 0 al 10. Entonces, aquí tenemos los números del 11 al 103. Vamos a mandar este listening al grupo para que practiquen, pero vamos a verlo rápidamente aquí. Tenemos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. El número 20 puede ser tanto 20 como 20. Los británicos dicen 20, los americanos dicen 20. Cualquiera de las dos es correcto. ¿Qué sucede? Luego de que llegamos al número 20, empezamos a combinar el 20 con los números del 1 al 9. Por ejemplo, 20 es 20. 21 sería 21. 22 sería 22. 23 sería 23, etc. Si se fijan, tenemos los números del 1 al 9. Cuando llegamos al 30, que es 30, entonces sucede lo mismo. Y así con cada inicio de número, por ejemplo, de 30, 40, 50, lo único que se le va a agregar es al 30 para decir 31 sería 31. Al 40 para decir 41 sería 41. Al 50 para decir 51 sería 51. Al 60 para decir 63 sería 63. Al 70 sería 73, si quiero decir 73. Al 80, 80 sería 83 o 84, 84. Al 90, si quiero decir 97, sería 97. ¿Sí? Entonces necesito solamente el inicio del número, 30, 40, 50, dependiendo del que yo quiero usar, y le agrego el número del 1 al 9 que necesite. Si es 33, 33, si es 44, 44, etc. Cuando llegamos al 100 es 100. 100. Y vuelve a repetirse la misma dinámica. Quiero decir 101 sería 101. 102, 102. 103, 103. Algunas personas pronuncian 101 o 102, ¿ok? Esto sería opcional. Y si llego a 120 sería 120. Y si llego a 130 sería 130, etc. Cuando llega a 200 sería 200. Si se fijan, simplemente agrego el 100 después de un número del 1 al 9 y ya tengo 100, 200, 300. Quiero decir 500, 500. Quiero decir 800, 800. ¿Ok? Del 1 al 9. Y así sucesivamente. ¿Se entendió esa parte ahí?
Ok. Entonces, yes, tell me. Yes. Esto de poder verificar, eso lo entendí también, sobre los números. Ok, vamos de nuevo. Entonces, aquí tenemos los números, ¿verdad? Que van del 11 al 19. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Cuando llegamos al número 20, vamos a tener el nombre 20, ¿verdad? Para 20. Si yo quiero decir 21, simplemente combino el 20 con el número 1, que es 1, ¿verdad? 21. Si quiero decir 22, lo único que tengo que hacer es combinar el 20 de nuevo con el número 2. Sería 2, ¿verdad? 2 en inglés es 2. Sería 22. Si quiero combinar o si quiero decir 23, combino 20 con el número 3. Entonces, el nombre que tiene, o el nombre que usamos, ¿verdad? Para hablar de 20 en inglés, va a ser igual a través de todos los números. Siempre será 20, el inicio. Lo único que va a cambiar es la parte después de 20. Para decir que 20 es. Si es 21, 22, 23. Si lo piensan, es igual que en español. Es 21, 22. ¿Ves? Decimos 20 y luego el número que sigue. 23, 24, 25. ¿Sí? Cuando llegamos a 30, ya no se dice 20, sino que se dice 30. Igual que en español, 30. Y si quiero decir 31, digo 31. 31. 31. Si digo 32, 32. Entonces, al número, al 30, al 40, solamente le tengo que agregar del 1 al 9 según el número que yo quiera decir. ¿Ok? Igual que en español. 30, 31, 32, 33. ¿Ven cómo siempre iniciamos con el 30 y luego le agregamos el número que sigue? Es lo mismo que hacemos en inglés. Que luego de tener el número que me da, ¿verdad? La categoría la parte numérica con la que estoy trabajando. En este caso estoy trabajando con los 30. Bueno, estoy trabajando con los 30. 31, 31, 32, 32, 33, 33, etc. Llego a los 40. Bueno, 40, 41, 42. Es lo mismo que voy a hacer en inglés. 41, 42. ¿Ok? Y así sucesivamente con cada uno de los distintos números que tenemos. 40, 50, 60, 70, 80, 90. Simplemente tenemos que agregarle 90 y el número. Porque 90 no me dice, simplemente me dice que es el 90, pero si yo quiero un 95, con el 90 no es suficiente. Necesito decir 95. 95, 95. Y es lo mismo que hacemos con el 100. 100. 100. Si queremos decir 101, decimos primero 100, ¿verdad? Y luego el 1. Así en inglés también. 101. El 100 representa que estamos en los 100. Y el 1 me dice qué cantidad exactamente dentro de los 100. 101, 102, 103. Y vuelve a repetirse lo mismo. Entonces, lo más complicadito aquí es recordar los inicios. El 20, 30, 40, 50. ¿Por qué? Porque a veces nos confundimos y por decir 40 decimos 14. Y debo de recordar que estos números que dicen teen siempre serán de 13, 14, 15. Miren que dice teen. Teen es adolescente en inglés. Teen. De ahí la palabra teenager. Ok, entonces 13 y 30 son diferentes. Fíjense que la pronunciación de uno tiene un énfasis en la última palabra. 13, ok. Mientras que el otro es 30. Uno es 14, el otro es 40. Uno es 15, el otro es
50. Uno es 16, 16. El otro es 60, 60, etc. ¿Ok? Entonces eso es importante prestarle atención. Bien. De todas formas, yo voy a mandar el audio de eso para que ustedes lo puedan practicar. Entonces, nos queda el tema de los WH questions. ¿Alguien investigó acerca de los WH questions con el verbo to be? ¿Nadie investigó? Ok. Vamos a ver. Aquí tenemos un puñado de preguntas, todas con el verbo to be. Ok. Vamos a revisar esto y vamos a introducir un texto para ver algo aquí. Tenemos la primera pregunta que es What's your name? ¿Verdad? Es una pregunta con el verbo to be que tiene un WH question, que es el what. Antes de eso, vamos a hablar del elefante en la habitación, que es ¿qué son los WH questions? Los WH questions son estos: what, where, how, who. Hay más, pero estos son los que tenemos aquí y nos vamos a enfocar en esto. Tenemos what, que significa qué o cuál. Where, que significa dónde. How, que significa cómo. Y who, que significa quién. ¿Ok? Estos son. Se le llaman WH porque fíjense que todos inician con WH. Fíjense, todos tienen WH. Exceptuando, siempre hay una excepción, how, que no lo tiene, nada más tiene la H, pero también se considera un WH question. ¿Ok? Pero todos los demás encajan muy bien en la rúbrica. WH, WH, WH. De ahí la expresión WH, que es como los voy a llamar siempre, WH questions. ¿Ok? Entonces, tomando eso en cuenta, que what significa qué o cuál, where significa dónde, how, cómo y who, quién, vamos a ver esto. Si vemos la primera pregunta, vemos que dice what's, ¿verdad? Pero la vamos a desglosar para que puedan captar algo. What's your name? Miren el verbo to be ahí. ¿Sí lo ven? What is your name? Por eso se llaman WH questions con el verbo to be. Cuando veamos los WH questions con otros auxiliares, van a notar que no va a estar este, sino que va a estar otro. Entonces es importante saber identificar el verbo to be. ¿Ok? Entonces, los WH question con el verbo to be lo utilizamos para saber el nombre de alguien, característica de algo, la procedencia de alguien, el estado de alguien. Cosas que tienen que ver con ser y estar. Ser y estar. Ser y estar. Entonces, tenemos la pregunta aquí, what is your name? Pero esa pregunta no solamente se hace así. Yo podría preguntar, what is her name? Por ejemplo, ¿cuál es el nombre de ella? Miren cómo yo cambié aquí. Vamos a cambiar de color. Miren cómo yo cambié aquí el adjetivo posesivo. Entonces, si la pregunta es, what is your name? Que es una pregunta que estamos haciendo en segunda persona. Le estamos preguntando a alguien. La respuesta será en primera siempre, ¿verdad? What is your name? My name is Carlos. Pero si yo pregunto, what is her name? La respuesta sería, ¿qué? ¿Cuál sería la respuesta? Vamos a ver. ¿Qué ustedes creen que sería la respuesta a la pregunta, what is her name? ¿Cuál es el nombre de ella? ¿Respondería my name también? Dígame, Giovanni. His. No le entendí bien, Giovanni, cuando abrió el micrófono. Yo sé el mío.
Ok, dígame a ver entonces, Joanny, ¿cuál será la respuesta? Y con de ella. Ok, la respuesta sería, Y muy bien, vamos a decir que su nombre es Carla, para quedarnos con los Carlos. Muy bien, her name is Carla. ¿Por qué? Porque si tengo el adjetivo posesivo her, es porque estamos preguntando por el nombre de ella. ¿Cómo ella se llama? Ah, ella se llama Carla. Vamos a otro ejemplo. What is his name? ¿Cómo él se llama? ¿Cuál sería entonces aquí la respuesta? Tomando en cuenta que tenemos el adjetivo posesivo his. Dígame, Mabel. His name is Carlos. Muy bien, his name is Carlos. Miren cómo tenemos his. Si se fijan, entonces la pregunta what is your name podría ser what is her name o what is his name. Mantiene el mismo verbo to be y lo que cambia es el adjetivo posesivo, porque estoy preguntando por el nombre de alguien aquí, de tu nombre, el nombre de ella, el nombre de él. Y si fuera plural, y si yo preguntase what are their names? What are their names? En vez de, porque a veces uno quiere saber, oye, ¿cuáles son los nombres de ellos o de ellas? ¿Cómo yo respondería aquí? What are? Dígame, Tracy. they are Carla and Carlos. Así, there are. No, sí, espérese. Así, They con la Y, profe. así. Yo no sé si se utilizaría la así. Yo entiendo que así. They are. Ok, muy bien. La respuesta correcta sería igual que arriba. Their names are Julia and, qué sé yo, Julian Carlos. ¿Por qué no? Si me preguntan con their, ¿verdad? Voy a responder con their en este caso, porque estamos hablando de los nombres de ellos. Sus nombres. Su. Una pregunta. Yes. No sé si me perdí en algún momento. ¿Por qué sería para utilizarlo como el posesivo? Para usarlo a terceros, profe. Sí, es el adjetivo posesivo de they. Vamos a buscarlo aquí. Si recuerdan, lo vimos por aquí, por aquí. Está al principio. Un poco más. ¿Recuerdan aquí? Miren aquí. Estuvimos viendo los adjetivos posesivos. Their es el adjetivo posesivo de they. Entonces estamos preguntando por sus nombres. Estamos hablando de ellos en tercera persona, ¿verdad? Estamos hablando de ellos, no estamos hablando con ellos, sino de ellos. Entonces sería their. Por eso la pregunta es, Ya no recuerdo. ya, ok. What are their names? Ah, their names are, sus nombres son, y entonces decimos los nombres. Bien, entonces les pongo Gracias. a la orden. Les pongo estos ejemplos porque a veces uno no hace la relación de que esto podría ser diferente. Y por ahí hay un ejercicio en el que tenemos que tener la capacidad de hacer estas diferencias. De que la pregunta podría ser así, pero podría ser así, o así, o así. Y la respuesta va a depender del adjetivo posesivo que yo tenga. Otra cosa. El lunes estuvimos hablando de las preguntas cerradas. Las preguntas WH question son preguntas abiertas. Lo que significa que la respuesta podría variar de una a otra, ¿ok? A diferencia de las preguntas cerradas, que fueron las que hicimos el lunes y lo que estuvimos revisando en el ejercicio de ahorita, que son preguntas con el verbo to be, en el que el verbo to be está delante, son preguntas de sí y no. Si se fijan, estas no son preguntas de sí y no. Piénsenlo. Si yo pregunto, what is her name? Voy a responder, yes. No. ¿Verdad que no? Si me preguntan cómo ella se llama, no puedo responder sí o no.
porque sí o no no es un nombre. Sí o no es una respuesta afirmativa o negativa. Y normalmente es a una pregunta que requiere un sí o un no. Como él se llama, como tú te llamas o como ella se llama, no se respondería de esa forma, sino que se respondería ella se llama, él se llama, yo me llamo, ¿sí? Entonces es importante que tomen eso en cuenta. Las preguntas WH question son preguntas abiertas, lo que significa que la respuesta puede ser de múltiples formas y puede variar. Con el mismo WH question, en otra pregunta la respuesta podría ser diferente. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Alguna duda? Ok, seguimos. Vamos con el otro tipo de pregunta. Tenemos la pregunta, where are you from? Where are you from? Que ya la habíamos visto. ¿De dónde eres? I am from Dominican Republic. Necesitamos un nombre más corto. I am from Cuba. Sí, más corto. I am from Cuba. Muy bien. La pregunta where are you from es la pregunta básica, ¿verdad? ¿De dónde tú eres? Pero, ¿y si yo quiero saber de dónde ella es? ¿Cómo yo haría la pregunta? ¿Alguien sabe? Si yo quiero preguntar de dónde ella es. ¿Qué yo tendría que cambiar? Dígame, Katie. ¿Sí, Katie? ¿Me escucha? Where she's from? Como le iba a decir al principio. I'm sorry. Where is she? Como le iba a decir al principio, así. Where is she from? ¿De dónde es ella? ¿Qué cambió? Si se fijan, la pregunta está hecha con el WH question, seguido por el verbo to be, seguido por el pronombre, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el verbo to be are, porque el pronombre es you. La misma regla. De paso, no sé si se dan cuenta, miren. Si se fijan, es la misma estructura de las preguntas con el verbo to be, lo único que inicia con where. Pero siempre el verbo to be en forma de pregunta está al principio. Mira. Are you from? Where are you from? ¿Ok? Sí, la estructura se mantiene siempre igual. El verbo to be para preguntar se pone delante del pronombre. En las preguntas WH question, lo único que yo hago es agregar el WH question al principio de una estructura de pregunta ya. Mírenlo aquí de nuevo. Is she from? Estructura de pregunta. Agrego el where y ya cambia la pregunta. Pero lo único que yo hice fue agregar el where. Lo demás queda igual. La misma estructura. Entonces, si yo pregunto, where is she from? ¿Cómo respondo? I am from. ¿Cómo respondería? Dígame, Tracy. She's from Dominican Republic. Por donde sea. Vamos a decir Cuba. Estamos usando Cuba porque es más corto. She's from Cuba. Yeah, she's from Cuba. Muy bien. ¿Por qué? Porque estamos preguntando de dónde ella es. Y si yo preguntara, where is he from? ¿Cuál sería la respuesta? Vamos a ver. Dígame Tracy again. He's from Cuba. He is from Cuba. ¿Por qué? Porque estamos hablando de él. ¿Ok? Estamos hablando de él. Y por eso vamos a responder hablando de él de nuevo. Porque nos estamos preguntando de dónde es él. Él es de Cuba. ¿De dónde es ella? Ella es de Cuba. Bien. Entonces, si se fijan, miren la coherencia del verbo to be. El verbo to be de she es is. Miren, is she. El verbo to be de he es is he. El verbo to be de you es are you. Coherencia, siempre hay una coherencia.
Por último, si yo quisiera preguntar, ¿de dónde son ellos? Where are they from? La misma estructura, ¿verdad? ¿Cuál sería la respuesta? Dígame, Katie. They are from Cuba. Muy bien, they are from Cuba. Nos hemos vuelto cubanos en esta clase. Muy bien. They are from Cuba. ¿Ven? La misma estructura. No sé si notan otro detalle. Les doy estos detalles porque creo que pueden ser útiles para su razonamiento del porqué de las cosas. Fíjense en eso. El mismo are they que está aquí en pregunta es el que está aquí luego al revés en forma de afirmación. They are. ¿Por qué? Porque para pregunta el verbo to be va primero y luego va el pronombre. Pero para respuesta siempre va el pronombre primero y luego el verbo to be. Fácil, ¿verdad? Son detalles y ya los hemos visto. Es simplemente recordarlos. Bien, ¿estamos claros con where are you from? Ok. Vamos con la siguiente pregunta. Tenemos la pregunta, how are you? Vamos a quitarle el today. How are you today es cómo estás hoy, ¿verdad? Pero vamos a quitar el today por asunto de practicidad. How are you? La pregunta común, ¿cómo estás? Puede responderse de diferentes formas. I'm great. Voy a poner esto aquí. I am great. I am okay. I am tired. Lo que sea. Ahora bien, ¿podría yo hacer esa pregunta de otra forma? Ahí solamente estoy preguntando cómo tú estás. Pero si yo quiero preguntar cómo ella está, ¿cómo haré la pregunta? Vamos a ver si captan lo que hemos visto ya. Dígame, Katie. Sería how is she? Muy bien. How How is she? ¿Sí? Si se fijan, tengo el mismo WH question y la estructura es igual que en todo lo demás. Verbo to be, luego el pronombre. Ok, siguiente. Bueno, ¿cómo yo respondería aquí? Vamos a quedarnos con great, para practicar great. Todo vamos a responder con great. How is she? ¿Cómo yo respondería? I am great. Dígame, Tracy. She is great. She is great. Great. ¿Verdad? Porque estamos hablando de ella. Muy bien. Vamos de nuevo ahora con how is he? ¿Cómo está él? ¿Verdad? ¿Cuál será la respuesta? He is great. He is great. ¿Sí? Si se fijan que es algo repetitivo y fácil, miren de nuevo cómo aquí está el is he y cuando voy a responder en afirmación, he is. She is. Ok. Muy bien. Vamos con, nos quedan 2 preguntas. Ok. Bien, nos ha tomado un poquito más de tiempo esta clase porque este tema es importante que lo sepan y tenemos que darlo ya hoy porque la semana que viene iniciamos con la otra unidad y esto está en su examen y es importante que lo sepan. Bien, entonces, who is that? Es la pregunta. Who is that? En el caso de who, nos vamos a quedar con el who is that nada más. Pero bueno, vamos a enseñar lo demás. Who is that? ¿Quién es ese o quién es esa? ¿Ok? Who is that? Puede ser, yo puedo responder, she is my sister o he is my brother. La respuesta va a ser en singular porque si se fijan estamos preguntando quién es ese o quién es esa. Si se fijan, is. Pero ¿y si la pregunta fuera en plural? Who are they? ¿Quiénes son ellos? Who are they? La respuesta sería, dígame Tracy. They are my parents. Ok, they are my parents, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la respuesta tiene que ver con la pregunta. Puede ser who is that, quién es ese, quién es ese, quién es esa.
Y va a ser siempre en singular, porque estoy preguntando en singular. Miren que respondo, she is my sister, he is my brother. Who are they? ¿Quiénes son ellos? They are my parents. Okay. Who are they? Muy bien. Vamos con otra pregunta. How old is she? ¿Cuántos años tiene ella? How old is she? Bueno, yo voy a responder, ¿verdad? She is 8. Vamos a decir que es 8. Okay. 8. She's 8. Muy bien. Years old. She's 8 years old. Ok. Pero ¿y si yo quisiera preguntar cuántos años tiene él? ¿Cómo lo haría? How old is he? How old is he? Muy bien. How old is he? La respuesta sería, ¿verdad? He is 8 years old. No sé si se fijan, en español nosotros decimos yo tengo. Yo tengo, ¿verdad? Pero en inglés no se dice yo tengo, sino como yo soy. Es como si la edad y usted fueran lo mismo. Entonces, literalmente sería yo soy 28. ¿Ok? Yo soy 28. Es diferente. Para nosotros es yo tengo. Le digo esto porque usted se va a sentir tentado cuando veamos el verbo have. Cuando le pregunten, hey, how old are you? Usted se sentirá tentado a decir, I have 20 years old. ¿Por qué? Porque en español usted dice que usted tiene. La edad es algo que usted tiene. Pero usted no puede pensar en español, debe de pensar en inglés. En inglés la edad es algo que se es. Entonces usted dice, I am. Y luego dice su edad. I am 20 years old. ¿Ok? How old is he? He has? No. He is 20 years old. Son de las cositas que vamos a ir viendo porque la forma de pensar por el lenguaje del americano no es la forma de pensar nuestra por nuestro propio lenguaje. Cada lenguaje implica cosas. Hay una filosofía del lenguaje. Hay cosas que se pueden decir en inglés que no se pueden decir en español porque no tienen un equivalente. Lo mismo sucede de español a inglés. Hay cosas que se pueden decir en español que no existen en inglés. Por eso es que hay cosas que se pueden entender mejor en un idioma y no se pueden entender en otro idioma de la misma forma. Y usted necesariamente, si quiere entender eso, debe de recurrir al idioma original. Hace un tiempo yo leí acerca de uno de estos escritores rusos muy famosos, en el que una persona comentaba que sabía del idioma original, las traducciones no le hacen justicia al texto. Si usted realmente quiere conocer lo que él quiso decir, debe de aprender ruso. ¿Por qué? Porque se pierde, siempre se pierde algo con la traducción. ¿Ok? Entonces eso es para que lo tengan en mente, lo tengan pendiente ahí, reposando en su subconsciente, porque vamos a volverlo a ver. Cosas que no se pueden decir, que no tienen sentido en español y hay que decirlo de tal forma. A veces una palabra corta necesitamos más, como por ejemplo, what is her name? ¿Cuál es el nombre de ella? En inglés, automáticamente yo utilizo her, se entiende que es una mujer y yo no tengo que agregarle un elemento. Pero en español yo no tengo esa facilidad, yo tengo que preguntar cuál es el nombre de ella. Tengo que enfatizar que es ella, ¿verdad? No puedo traducirlo. ¿Cuál es su nombre? No puedo traducirlo cuál es su nombre, ¿verdad? Porque su nombre no me dice si es hombre o mujer. Pero en inglés decía her, lo que significa que era una mujer. Entonces, what is her name? ¿Cuál es el nombre de ella? ¿Ok? Entonces, eso es otro elemento, otro detalle. Bien, entonces... terminando ya, vamos con la otra pregunta. Tenemos aquí, aquí está la pregunta who are they? Había pasado. Luego tenemos la pregunta what's she like? What is she like? Esta pregunta significa ¿cómo es ella? Nos invita a hacer una descripción de la persona, sus cualidades,
Oh, she is very nice. She is very shy. She is very kind. Pero si yo quiero preguntar cómo es él, ¿qué tendría que hacer en la pregunta? Dígame, Tracy. What is he like? Muy bien. What is he like? ¿Cómo es él? Y lo mismo. He is very nice. O she is, perdón, sorry. He is very shy. O simplemente he's shy. Bien, si se fijan, es lo mismo. Es lo mismo. Y por último, bueno, ahí está, lo hemos cubierto todo. Sorry, era hasta ahí. ¿Ok? Puedo preguntar cómo es un sitio. ¿Ok? No solamente utilizo la pregunta what is she like, o what is he like, o what are they like para personas, sino que puedo preguntar por un lugar. What is Santo Domingo like? ¿Ok? What is Santo Domingo like? Como estoy hablando de una cosa, voy a iniciar con el pronombre de cosa, ¿verdad? It's very beautiful. It's very beautiful. Ahora sí. It's very beautiful. Entonces puedo preguntar cómo es él, cómo es ella, cómo es Santo Domingo. Lo que yo quiera preguntar, que quiera una descripción. Eso es lo que significa el what's someone or something like. Bien. ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Entonces, en conclusión, ahí tenemos los WH question. ¿Ok? Aquí vemos algo rapidito que no podemos olvidar. Don't forget. Siempre va a haber un agreement between to be and the subject. Siempre va a haber una coherencia entre el verbo to be y el sujeto, que es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Para el verbo to be am siempre va a estar con el pronombre I. El verbo to be is siempre va a estar con he, she, it. Y el verbo to be are siempre va a estar con you, we, they. Siempre. ¿Ok? Muy bien. Ok. Eso lo vimos. Bien. Entonces, para el lunes vamos a revisar, ustedes van a realizar este ejercicio. Este ejercicio se realiza con todo lo que yo acabo de explicar acerca de los WH question. ¿Cuál es la clave aquí? Ellos le dan la respuesta y usted tiene que pensar en la pregunta. ¿Cuál pregunta? Una de las preguntas que vimos, con una de las variantes que vimos. Usted debe ya de intuir cuál es. Entonces ellos le van a dar respuestas y la respuesta le dice a usted cuál es la pregunta. Bien, entonces vamos a traer esto listo para el lunes. También vamos a trabajar con este word power. Yo le voy a mandar el audio de esto para que me digan el significado de estos adjetivos. Pretty, handsome, good looking, talkative, friendly, kind, funny, quiet, serious, shy, short, tall, heavy, thin. Ok. Les voy a mandar este listening para que practiquen. Lo vamos a revisar también el lunes. Y el lunes vamos a entrar a la unidad 4. Is this coat yours? Is this coat yours? Vamos a hablar de la ropa y qué llevamos puesto. En resumen, tenemos esto y tenemos esto. De paso tenemos esto para que dividan los adjetivos entre cuáles son de personalidad y cuáles son de apariencia. Además, van a tener disponible la práctica. Tiene 20 preguntas, tienen 30 minutos para hacerlo, tienen un solo intento. Entonces, estudie desde la unidad 2, ¿verdad? Desde la unidad 2 hasta ahora, ¿verdad? Todo lo que hemos visto. El examen tiene 1, 2, 3 preguntas por tema de lo que hemos visto. No son preguntas complejas, son preguntas fáciles. Si usted estudia, no tendrá ningún problema. Tiene un valor, como les dije, de 20 puntos. Cada pregunta vale un punto.
Bien, entonces, hoy cierra la práctica del audio a las 11:59 y cuando termine esta clase va a estar disponible ya la práctica que les acabo de mencionar y van a tener desde este miércoles hasta el próximo miércoles. Entonces, no nos vamos a volver a ver hasta el lunes, así que tienen tarea ahí y contenido para practicar, repasar, estudiar y que esos días no le pasen sin tocar algo de inglés. Recuerden la regla, todos los días hay que estudiar un mínimo de 5 minutos de algo de inglés, lo que sea. No TikTok ni Instagram, ¿ok? Estamos hablando de la clase que damos aquí, porque ni TikTok ni Instagram sirven a esta altura de juego. Eso normalmente es una pérdida de tiempo, porque la gente utiliza eso como excusa para seguir, ¿verdad? Metido en una red social que te consume. Cuando usted ya sepa mucho más, tal vez usted ya le saque provecho a eso. Yo le saco provecho cuando me sale un video de esos, pero en mi experiencia y por referencia de ustedes mismos, porque una vez un estudiante me dijo eso, nunca ha funcionado eso, ¿ok? Es estudiar tranquilito en su cuarto, en su habitación, en su casa, donde sea, su cuaderno y tratar de ir comprendiendo la información que se está compartiendo aquí para empezar a atar cabos sueltos y así, si tiene una duda, lanzarme la pregunta en nuestra próxima clase. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿No? Pues nada, chicos, hoy fue un poquito más extensa la clase. Era necesario. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Recuerden todo lo que tienen pendiente. Disfrútenlo. Son ejercicios muy divertidos. Y nada, see you on Monday again at 6:30 p.m. Have a nice rest of the week. Have a great weekend. Why not? And see you on Monday again. Good night and goodbye. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Good night. Goodbye. Goodbye. Good night, teacher. Bye. Good night.